Muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Hoy hablaremos acerca de un crimen atroz. Un crimen que se cometió el 18 de junio de 2019 en el municipio de Soacha, no muy lejos de Bogotá, donde, lastimosamente, una madre comunitaria llamada Doris Góngora y su hija pequeña Luisa Fernanda fueron asesinadas a sangre fría dentro de su propia vivienda, donde además funcionaba un jardín infantil que era dirigido por la señora Doris Góngora. El día de lo ocurrido, los padres de los menores que la señora Doris cuidaba llegaron a tocar la puerta. Pasaron los minutos y nadie quería responder, nadie salía, no salía ni Doris ni su hija, lo cual los alarmó. Una de ellas se acerca a la ventana y divisa en el piso lo que sería una mancha de sangre, dándole a entender que algo muy malo había ocurrido esa noche. Es en este momento donde empieza este caso. Cuando la policía llega se encuentra con lo peor: el cuerpo de Doris en el piso con múltiples heridas y el de su pequeña hija Luisa Fernanda. Es ahí donde surge la pregunta: ¿qué persona sería capaz de hacer este crimen tan atroz y con tanta sevicia? ¿Y por qué razón acabó y sesgó con la vida de dos mujeres que solo querían salir adelante? Y bueno, es ahí donde continúa nuestra historia. La policía, al llegar, hace el cateo, intenta hacer la investigación y generan dos hipótesis. La primera hipótesis que tuvo la policía al llegar a la escena del crimen y encontrar sin vida a Doris y a su pequeña hija fue que había sido un robo, ya que habían varios elementos en el cuarto de la señora Doris que se encontraban bastante fuera del lugar, como si alguien hubiera entrado y estuviera buscando algún elemento de valor. Por tal razón, consideraron que era un hurto de vivienda, caso que, lastimosamente, por el sector Altos de Cazucá, no era de extrañarse que ocurrieran este tipo de delitos. Pero de igual manera, a alguno de los investigadores no los logró convencer esta hipótesis y siguieron indagando. Luego de esto, la policía, junto con los investigadores, comenzaron a estructurar otra hipótesis, en la que explicaba que lo que aconteció en el lugar del crimen sí fue un hurto, pero fue un hurto cometido por alguien que conocía a la familia. Esto debido a ciertos factores. El primero de ellos es que en el segundo piso encontraron un bafle que estaba totalmente destrozado, el cual, según el hijo de la víctima, en este se guardaban los ahorros de la familia, y al parecer de este lugar que se guardaban cosas ahí, solo sabían el núcleo familiar principal, que era la señora Doris, su hijo, su hija pequeña y el primo o su sobrino Jorge. Desde este momento, la policía empieza a sospechar que el delito, lo que acababa de acontecer en el lugar, había sido obra de alguien que conocía a la señora Doris, o que pertenecía al núcleo familiar, o que sabía siquiera que en el bafle y en la cama de la señora Doris iba a encontrar una buena suma de dinero. Y es así como comienza una labor exhaustosa de la policía, realizando diferentes acciones para corroborar todo lo que había sucedido, lo que ellos consideraban que había sucedido. Por tal razón comenzaron a interrogar al hijo Sebastián, el cual dijo abiertamente que estaba trabajando esa noche, él es guardia de seguridad y que llegó a descansar muy tarde a la casa. La policía, para corroborar este hecho, decidió llamar a la empresa, donde dieron fe y aseguraron que el señor Sebastián decía la verdad. Al día siguiente, para suerte de las autoridades, recibieron una llamada del cuadrante de Altos de Cazucá, donde un policía patrullero decía que había visto a una persona salir de la vivienda la noche que ocurrieron los hechos.
Acto seguido, los uniformados procedieron a hacerle un registro y le encontraron una navaja tipo patecabra, la cual tenía manchas de sangre. En este momento los policías le preguntan al hombre que por qué tenía sangre la navaja. Y aparte de esto, el hombre tenía las manos lastimadas, unas cortadas en los dedos. A esto él responde que fue en un accidente laboral, ya que pues él era vigilante y antes de terminar su turno estaba haciendo unas cosas y se cortó las manos. En este momento la policía procede a incautar la navaja y dejan ir al sujeto. 2 días después, la policía entrega la navaja y hacen el estudio del cuchillo y el estudio de la sangre de la señora Doris y su hija. Para ese momento, la policía ya tenía conocimiento de que la persona que entró a la vivienda de la señora Doris y la asesinó brutalmente junto con su hija sabía que el dinero se encontraba en el bafle y el colchón. Igualmente, que dentro del bafle se encontraron rastros de sangre que posiblemente pertenecieran al autor material de los hechos. De la mano con esto estaba también el testimonio de la policía y el cuchillo el cual fue incautado a un joven aproximadamente de 22 años, que extrañamente salía de la vivienda de Doris el día de los hechos a altas horas de la noche. Es en este momento donde ya reunidos bastantes materiales probatorios empiezan a analizar. Al analizar las muestras de sangre que había en el bafle, dio como resultado que era tipo de sangre O positivo, un tipo de sangre muy común en Colombia. Muchísimas personas podrían tener eso. Así que pues era muy complejo de identificar a la persona que era dueña de esa sangre. Los resultados del arma, por su parte, que le fue incautada a la persona que salió de la vivienda de la señora Doris, dieron positivo. La navaja tipo patecabra estaba manchada con la sangre de Doris y su pequeña hija. De igual forma, el informe forense determina que las heridas que tenía la señora Doris y su hija fueron realizadas con un arma cortopunzante de poco diámetro, bastante pequeña diría, ya que eran cortes muy finos pero en repetidas ocasiones, lo cual concuerda con la navaja con el tipo de patecabra que se le fue incautada al joven que salía de la vivienda. Al obtener estos resultados, la policía pues sigue indagando y le comenta al hijo de Doris si él tenía alguna pista que ayudara a encontrar al responsable. Luego de esto él responde y él dice que sabe qué persona fue, por un detalle que ocurrió la mañana después del día de los hechos. Es ahí donde Sebastián, el hijo de Doris, comienza a narrar que mientras él estaba abrazando y sollozando a su madre en el piso, llega un hombre que al momento de llegar él lo nota. Era su primo Jorge. Jorge le dice: primo, ¿qué le pasó a mi tía, socio? ¿Qué le pasó a mi tía, socio, por favor? En ese momento, Sebastián, no sé, él siente algo raro y mira a los ojos a Jorge. Es ahí cuando se encontró con que él no pudo sostenerle la mirada y decidió salir rápidamente del lugar, dejando una pista que sería muy importante para este caso. Es ahí cuando la policía pone sus ojos en Jorge. A pesar de las sospechas que Sebastián tenía, nadie de la familia creía que pues pudiera suceder este tipo de situaciones, ya que no creían que un familiar pudiera hacerle tanto daño a la familia o pudiera atentar contra la vida de su tía, quien tanto lo había ayudado, quien lo había mantenido, quien lo vestía, quien le daba posada, y de su prima pequeña, quien era la luz de la vida de su tía y la luz de la vida de su casi que hermano, que vendría a ser su primo Sebastián. Ahí cuenta la historia entonces de Jorge, joven bastante problemático al parecer, un poco ambicioso,
En ese momento Sebastián recuerda un antecedente del señor Jorge, cuando recuerda que él trata de robar a su abuela. Su abuela era campesina y vendía sus productos en el campo, y él se enteró que ella guardaba el dinero en una vasija, así que los días que terminó la cosecha y ella estaba vendiendo, decidió ir a tratar de hurtarla. Por esa razón, la mamá de Jorge lo echó y Jorge quedó en la calle. Toda la familia le hizo la vista gorda, menos una persona, menos la señora Doris Góngora, quien, casi como un hijo, lo adoptó, lo ayudó, lo vistió, lo llevó a su casa, le compartió de su comida, le dio amor, le dio cariño y le dio un sitio que pudiera llamar hogar. Así que, pues sabiendo todo esto, es casi imposible determinar que Jorge pudiera realizar algún tipo de agresión en contra de su tía, ya que pues esta lo cobijó a sí mismo como si fuera su hijo. Sin embargo, ya para este momento, la policía consideraba a Jorge un sospechoso. Ahora mismo tenían que comprobar si la sangre del bafle y de las huellas de un zapato que se encontraron en el segundo piso, que había en las escaleras, tendrían todas las pruebas para poder ir tras la persona que había cometido el asesinato. Es en este momento donde la policía decide ir a la casa de Jorge a ver qué encontraban. Es ahí cuando llegan a la casa de Jorge. Él, como colaborador, deja que estos sigan, que revisen, no se muestra con ningún tipo de actitud de miedo, ni pena, ni nada. Él está muy tranquilo. Es ahí cuando la policía empieza a revisar y encuentra en la lavadora de Jorge un pantalón con rastros de sangre. Algo muy extraño, así que deciden tomarlo como prueba. De igual manera encuentran unos tenis que estaban lavándose. Es ahí cuando uno de los investigadores cree que dio en el blanco. Entonces el investigador toma los zapatos, toma el pantalón y empieza a buscar la tercera prueba. Una chaqueta negra con capota, que esa fue la descripción que habían dado los policías el día que habían registrado al hombre que salió de la casa. Y es entonces cuando encuentran una chaqueta negra con capota que era muy parecida a la descripción. Los investigadores llevan estos elementos para hacer el respectivo cotejo y le preguntan a Jorge qué había hecho la noche de los hechos. Este responde que a eso de las 6 salió de trabajar. Luego de esto se dirigió hacia la casa de su novia, donde pasó el resto de la noche, por ahí hasta las 11 de la noche, fue que duró con ella. Las autoridades, para corroborar esta versión, le hacen preguntas a la pareja de Jorge, lo que ella responde que sí, que es verdad, que él salió del trabajo, llegó a la casa de ella y compartieron juntos. Todo esto mientras se daba el análisis de los forenses. Una semana después comienzan a llegar los resultados: la sangre del bafle y los resultados de las huellas de los zapatos. Respecto a los resultados de la sangre encontrada en el bafle, fueron positivos para la sangre del señor Jorge Antonio Trujillo Góngora. Del mismo modo, los zapatos correspondían a la huella encontrada en la escena del crimen, y de igual manera el análisis que se hizo a la sangre de la ropa del señor Jorge dio positivo para la sangre de su tía Doris y de su prima Luisa Fernanda. Con estas pruebas ya no hay duda alguna. Se es necesario que un juez emita orden de captura ipso facto en contra del señor Jorge y comenzar así su proceso. Es ahí cuando se captura al señor Jorge y empezamos el lío jurídico. Teniendo toda la evidencia ya presentada anteriormente, los investigadores comenzaron la carrera para poder llevar a Jorge entre las rejas. Este decía y se mantenía en que estaba con su pareja en la casa de ella el día de los hechos, pero este no contaba con dos pruebas contundentes que tenía la fiscalía en su contra. El primero,
Los policías que habían requisado al hombre que iba saliendo de la vivienda de Doris el día de los hechos lo reconocieron a él, a Jorge, como la persona que habían detenido ese día y que además a él era el que le habían incautado el cuchillo ensangrentado. De igual manera, el buzo con el que ese día él vestía era exactamente igual, a lo que los agentes lo identificaron como la persona que había salido del lugar de los hechos. Al igual manera, la sangre del cuchillo era la sangre de las víctimas, una prueba muy contundente. Y como haz final de los investigadores, ellos habían interceptado que para la fecha y hora de los hechos, el teléfono del señor Jorge se encontraba en la vivienda de la señora Doris, ya haciendo completamente certero que la persona que había estado en el lugar y en el momento de los hechos había sido Jorge, y que la única persona que salió esa noche de la casa fue él. Para el juez, las pruebas como la sangre encontrada en la navaja y la sangre que había en el bafle ubican a Jorge en el lugar de los hechos como la persona que cometió el crimen. Jorge y su defensa, en aras de tratar de quitar y absolverse de este crimen tan atroz, se sigue manteniendo diciendo que él estaba con su pareja, que él no había sido, a lo que el juez le responde: ¿y cómo es posible que una persona, que hayan todas las pruebas irrefutables de que una persona se encontraba en un lugar en el momento de los hechos y que él dijera que estaba en otro lugar en ese mismo momento? No puede haber dos Jorges, solamente hay un Jorge, y estaba en el lugar de los hechos, y fue aquel que cometió el crimen tan atroz, quien asesinó brutalmente a su tía Doris Góngora y a su prima Luisa Fernanda. Es así como el juez finalmente dicta una sentencia histórica en Colombia. En ese momento, la pena máxima se encontraba en 60 años, así que el juez, considerando las pruebas, decide condenar a Jorge Antonio Trujillo Góngora a 60 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio. Y bueno, es así como esta horrible persona terminó tras las rejas. Afortunadamente se pudo llegar a la justicia y pues queda el sinsabor de que haya ocurrido un crimen tan atroz en contra de una persona tan buena que no había hecho sino bien a una sociedad, y de una niña que lo que tenía era un completo futuro por delante. Como recomendaciones, este tipo de atrocidades, a mi parecer, suceden en Colombia debido a que seguimos inmersos en un prospecto, en un contexto de violencia, en una sociedad que cada vez trata de solucionar todo a las malas, donde los barrios marginales y los barrios más necesitados, las personas tienen que hacer lo que sea para ganarse el sustento diario, sin importar que para esto tengan que asesinar hasta a su propia familia. No es excusa ninguna lo que Jorge acaba de hacer, pero simplemente veámoslo desde el punto de vista que es una víctima más de una sociedad que no da oportunidades y que no pone el ojo en estos lugares donde realmente es donde más se necesita poner el ojo. Poner el ojo y ayudar a estas familias, ayudar a las personas para que cada vez menos sean los que decidan tomar este tipo de acciones con tal de recibir un poquito de dinero. Porque a sabiendas de esto, Jorge mató a su tía y a su prima por 8 millones de pesos. Una cifra insignificante comparada con una vida, con 2 vidas que no tenían por qué haber sido sesgadas. Por tal razón, considero para mí que este tipo de casos siempre son un llamado al auxilio, un grito de
de ayuda urgente de esta sociedad que necesita educación, que necesita cultura, que necesita oportunidades, que lo que necesita es que le cambiemos la vida y el contexto a las personas que más lo necesitan, que no los dejemos a la deriva, que no aplaquemos sus derechos, que puedan tener una vida digna. Eso es lo que necesita esta sociedad, para que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones, que lo único que hacen es hacernos tristes a todos. Y bueno, ya siendo más técnicos para el sector y para estos lugares, es un acompañamiento completo del Estado. O sea, se necesita una mayor presencia de la Policía Nacional, de psicólogos y de diferentes tipos de profesionales en estos sectores para que puedan colaborar y puedan como estar ahí en ese cambio de vida de esas personas, ya que digamos en el sector no habían cámaras, haciendo muy difícil ubicar a las personas, muy pocos uniformados, muy pocas rondas, diferentes factores que lo único que favorecen es que el delito se siga cometiendo. Y bueno, esa es la historia que el día de hoy les quería comentar. Muy triste, la verdad, me deja con un sinsabor y con el corazón un poco roto, pero hay que seguir adelante y hay que seguir haciendo todo lo posible con tal de que nuestro país mejore. Soy John Alexander Puello Rey, estudiante de Derecho de 9º semestre, y esto fue un informe del rastro. Gracias.